amigos de Dónde Ir, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada que se llama Magnolia, que nos va a hablar de temas bastante interesantes, que son como crear un huerto urbano desde sus casas. Hola Magnolia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Alejandra por la invitación. No, gracias a ti. Pues cuéntame Magnolia, ¿cómo fue que te interesaste en, pues, sembrar desde tu casa? Pues mira, hace unos años, 16 ya, em, pasó algo en mi vida, me quedé sin trabajo, ¿no? También trabajaba en medios de comunicación y hubo una huelga en el canal donde yo trabajaba y me quedé como de un día para otro sin trabajo, ¿no? Entonces fue como, además estaba yo empezando a ser mamá y, y fue para mí como una ruptura, ¿no? En ese momento. Entre las cosas que me gustan y me entusiasman, pues es sembrar y me puse como varias tareas, ¿no? Como me gusta la foto, me gusta pintar, me gusta hacer muchas cosas creativas, pero una de ellas, pues, sembrar y tener mis hierbas de olor, mis plantas, y bueno, disfrutar de un té, ¿no? De ir, cortar y entonces hacer el tecito, como que esos momentos para mí son muy significativos y sobre todo cuando tienes las plantas a la mano. Y decidí que iba a hacer un jardín de hierbas en la azotea de mi casa. Vivía yo en un departamento en la Ciudad de México, en San Ángel, y en la azotea era muy pequeñita, de 4x4. Entonces, bueno, desempleada, pues no iba yo a invertir mucho dinero en eso. Entonces empecé como a investigar de qué manera podía yo empezar a sembrar sin invertir ni un solo peso, ¿no? Porque no estaban las condiciones. En ese momento mis condiciones eran de crisis. Entonces empecé con lo que tenía a la mano, lo que tenía en casa, a hacer, pues ya sabes, la cubeta que se rompió, el guacal de fruta, que vas al mercado y te encuentras los guacales de plástico, y empecé como a juntarlos, los pedazos de plástico que pues acababa yo de comprar un colchón, ¿no? Entonces el plástico justo del colchón me sirvió como una especie de primer invernadero, pero empecé a sacar de las verduras que compraba en el mercado las semillas y de las frutas y de las verduras. Y empecé pues a sembrar semillitas y a ver qué era lo que iba pasando. Y fueron 3 años de ensayo y error. Y me volví como súper fan de mi huerto, súper fan de ese pequeñito espacio de 4x4. Era como mi oasis en medio de todo lo que es la Ciudad de México, que es hermosa. Y me di cuenta que era muy interesante esperar tanto tiempo para obtener, por ejemplo, un jitomate, ¿no? O sea, iban pasando muchas cosas desde que puse la primer semilla a que la planta creciera y se convirtiera en un jitomate. O sea, un jitomate tarda más o menos como 80 días en que salga la primera flor, ¿no? Y de ahí ya empieza a desarrollarse y empieza a darte jitomates. Entonces, bueno, yo soy comunicóloga además, entonces empecé como a indagar, investigar, pues qué está pasando con el campo, qué está pasando con los centros comerciales, con los procesos de la comida, cuánto tarda un jitomate, por ejemplo, ¿no? Venir a la Ciudad de México, cuánto tiempo lleva en anaquel, los nutrientes, cuánto tiempo están en el vivos, ¿no? Dentro de cuánto tiempo está viva esa verdura. Y pues te das cuenta que realmente los anaqueles de los supers están muertos, han pasado muchísimo tiempo en el camino, en camiones, madurándose en el camión. Entonces, los sabores de la ensalada, la variedad de hojas, empecé a descubrir que había una variedad de semillas y de hojas y de plantas que no conocemos porque no son común en los anaqueles, ¿no? Como meter las manos a la tierra, más allá de los clichés y de conectarnos es real, o sea, sí te conectas con tus alimentos cuando los empiezas a ver crecer y todo el proceso, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, pues se vuelve mucho más significativa la comida y con quién la compartes, y de ahí se va haciendo como, pues empieza a ser comunidad, ¿no? Y creo que ahorita el tener este pequeño oasis dentro de ese departamento
que ahí se quedó, ¿no? Ese huerto. Yo ahora me mudé a Valle de Bravo, ahora vivo en Valle de Bravo, pero ese espacio duró 15 años produciendo. Entonces daba muy bien para una familia de 3 personas, por ejemplo, ¿no? De todo lo que más consumes en la casa, que son ajos, cebollas, lechugas, jitomates, el chalot, por ejemplo, que no es muy, muy común, ¿no? Que es el ajo morado, arúgulas, espinacas, acelgas, apio. Esta charla es para que nos platiques un poco sobre el curso que vas a dar el próximo 8 de agosto. ¿Podrías hablar un poquito al respecto, cómo la gente se puede inscribir y qué puede aprender en este taller? Sí, pues este taller justo es ese propósito, compartirles como la experiencia, las experiencias que he tenido en estos años sobre sembrar en espacios pequeños y sobre todo en un contexto de crisis, ¿no? O pues sí, de este contexto, ¿no? Que nos está manteniendo como en la incertidumbre. Y la verdad es que el huerto da un montón de certezas, porque en el huerto las cosas pasan como son, no como uno quiere que sean. Entonces, esas experiencias de estar viviendo todo el tiempo el cambio dentro del huerto, te hacen súper resiliente, te hacen ver que no es todo cuadrado, ¿no? Y te hace ver que hay diferentes etapas en una planta y que está bien y que hay que permitir serlas, ¿no? El taller va así enfocado a cómo hacer un huerto con muy pocos recursos, pero también va enfocado en muchas reflexiones que vamos a hacer dentro de este proceso que nos puede ayudar también a transitar este momento que tenemos que estar en casa de una manera mucho más tranquila, mucho más conectados, porque estar trabajando en el huerto es... Y la idea es que las personas que asistan al taller puedan tener estos tips, ¿no? Que van a surgir en la práctica. Ahora van a ser 4 sesiones de taller, lo cual nos va a dar tiempo de una sesión a otra ir viendo la evolución de aquellas semillas que germinamos, por ejemplo, en la primer sesión. Y eso es súper interesante porque los asistentes van a poder a lo mejor compartir un poco de lo que vivieron en esa semana, ¿no? Y poder hacer una retroalimentación entre algunos. La gente que quiere inscribirse, ¿a dónde tiene que entrar? Igual si tienes algunos canales para que la gente te siga y pueda ver los consejos y todo. Y si este taller lo das como varias veces al año o es solo por única ocasión. Pues mira, pueden entrar a las redes sociales del 77, porque el Centro Cultural 77 es el que va a hospedar este evento. Sí tengo otros talleres también. Pueden entrar en mis redes sociales, en @magnoliahuerto, en Facebook, Instagram y en Twitter. Y ahí estoy también publicando cosas, tips, cómo hacer la composta, qué sí va en la composta, qué no va en la composta, algunos videitos para inspirarlos, que no pierdan el ánimo, ¿no? También en grupo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un grupo de una unidad habitacional a la que le voy a dar un taller, pero ya dentro de su contexto, de su espacio. Entonces ya es como mucho más personalizado para poder irlos guiando poco a poco en ese proceso, y ese es de manera virtual. Y también doy asesorías particulares, igual de manera virtual, ciertas sesiones, ¿no? Y vamos viendo por la cámara, ¿no? Porque ahora no se puede de otra manera, vamos viendo el espacio, dándote consejos y apoyando a que el huerto sea una realidad dentro del sistema personal. Perfecto, pues muchísimas gracias, Magnolia. Gracias por dejarnos escuchar tu experiencia y pues esperemos que muchos de los seguidores de la revista se atrevan a hacer su huerto y a conectar de esta forma con la naturaleza y pues también a valorar, ¿no?, lo que la tierra nos da.